Noche del domingo, soy Víctor Félix, bienvenidos al programa donde le damos una visión global al desarrollo local. Esta noche veamos quién es nuestra invitada. Arquitecta Dominique Inés Abud. Arquitecta, profesional, académica y empresaria. Máster en aduanas y negociaciones comerciales. Especialista en negocios internacionales, siendo la primera persona egresada de esa maestría en la República Dominicana. En el mismo ciclo, obtiene la especialización en negocios internacionales. Es especialista en diseño, manejo y administración de puertos del Korean Marine Institute. Representa a la República Dominicana en la especialidad en manejo de puertos en diversas ciudades de Corea del Sur, auspiciada por la Agencia Internacional de Cooperación de Corea y el Instituto Marítimo de Corea. Es profesora de Gestión y Operaciones Portuarias en los últimos 2 lustros en la República Dominicana y varios países del continente americano. Emprendedora social internacional. Ideóloga y fundadora de la Asociación de Arquitectos y Urbanistas Latinoamericanos en Concepción, Chile, 2018. Ha sido coordinadora del primer Workshop Latinoamericano de Movilidad y Equipamiento Social FEDOMO UNIBE. Gestora y coordinadora de emprendimientos académicos y profesionales internacionales. Fue reconocida al mérito por la Organización Mundial de Aduanas. Fue reconocimiento al mérito por la Dirección General de Aduanas. Ha sido administradora del Aeropuerto Internacional de las Américas. Ha sido administradora del Puerto de Santo Domingo. Es experta en capacitación internacional en materia de aduanas y comercio internacional. Esta semana, en Municipalidad Global, conversamos con la arquitecta Dominique Inés Abud. Gracias por estar con nosotros en Municipalidad Global. Ya vimos quién es nuestra invitada esta noche, la arquitecta Dominique Abud. Bienvenida, Dominique. Gracias, Víctor, por la invitación. Bien, Dominique, esta noche tenemos un tema muy novedoso, pero es un tema muy interesante, que es cómo sirven los puertos como eje para el desarrollo local. Sabemos que tú eres arquitecta y tienes una especialidad. ¿De qué se trata esa especialidad que tú tienes? Arquitecta, máster en aduanas y comercio internacional, especialista en negocios internacionales y especialista en administración de puertos. ¿Qué importancia tienen los puertos para los países, para las ciudades? Hablar de puerto-ciudad, la relación puerto-ciudad es un tema tan global como tu programa. Ah, qué bien. O sea, es un tema que se discute constantemente en muchas instituciones que se han creado para ese fin. Muchas ciudades nacen a partir de los puertos y muchas ciudades han explotado su desarrollo por los puertos. Existe una vinculación muy directa, es una simbiosis especial. Pero este tema se puede revisar y evaluar en sentido urbano, en el sentido social, cultural. Es muy amplio evaluar el tema, la relación ciudad y puerto. Cuando hablamos ciudad y puerto, ¿qué significa? Porque nosotros hemos estado en diferentes países y hemos visto diferentes tipos de puertos. Y hemos visto que al final muchos puertos cierran y todavía se convierte esa ciudad en una ciudad muy moderna y muy dinámica. ¿Cómo fue este origen? ¿Qué simbiosis es que hacen estas ciudades que está vinculado el desarrollo con el puerto? ¿Cuál es el maridaje que tienen? Las ciudades portuarias disfrutan de un plus adicional, porque el estar con un puerto, tener un puerto, la sitúa en un punto estratégico a nivel de inversión, de comercio, pero aparte permite que esa ciudad tenga un desarrollo mayor que cualquier otra. Tú mencionabas el asunto cuando los puertos son abandonados, son desusados para el sentido comercial. En este tiempo se está retomando eso. Y esos puertos que una vez fueron puertos comerciales, ahora se les está dando una segunda vida para el sentido turístico. Y ese sentido de importancia es lo que debe aprovechar la ciudadanía y verlo en ese grado. O sea, la importancia que tiene para una ciudad tener puerto es muy significativa. La República Dominicana, yo diría que, por ejemplo, en el caso de nosotros, es un gran puerto. Nosotros somos una gran península y eso nos permite ser por todos lados un gran puerto. El puerto no lo define una instalación, simplemente el tráfico o entrada de carga o de persona, eso define el puerto, no la instalación que tenga el puerto. A tu juicio, en nuestro país, empezando ya
en materia. Vemos que hay muchas ciudades que a pesar de tener un puerto, no están bien desarrolladas. ¿Crees tú que existe esa limitación del desarrollo porque no existe una buena interacción entre el puerto, su actividad y la ciudad? Presenta un divorcio en muchos sentidos el asunto de la gestión, de la gobernanza que existe en la misma ciudad y el puerto, y algunos puertos. La República Dominicana cuenta con 18 puertos comerciales, 15 marinas y 8 fondaderos. Tenemos muchos, o sea, por eso digo que somos un gran puerto. Yeah. Pero, ¿qué pasa? De esos puertos quizá conocemos lo más importante, que son 4 o 5 puertos. Y hemos olvidado muchos de esos puertos que sí presentan importancia y la ciudad desaprovecha en eso porque no existe una relación directa entre ciudad y el puerto en esas localidades. Y ese divorcio que ha existido entre la ciudad y la gobernanza y el pueblo, el ciudadano, es porque no se entiende la necesidad del puerto. Y al no entenderse lo que puede beneficiar a la ciudad, el ciudadano no le da el valor que requiere. Igual, en aspecto municipal, por ejemplo, no se vinculan con la gestión y entonces no entienden que el efecto de ese puerto a su gestión es muy directo. Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de economía circular. Sí. Y el incentivo municipal, esos puertos que están en desuso o que no se les da el aprovechamiento que es, deben ser aprovechados en el sentido de economía circular. Pude revisar que en el Estado, ahora mismo en el plan de los 100 días de este gobierno, propuso un master plan de reactivación portuaria con el objetivo de que esos puertos que no tengan ese flujo sean retomados con el tema de alianza público-privada. Sí. Y relanzado. Por ejemplo, mencionaban el caso del puerto de Barahona, el puerto de San Pedro, el de La Romana y el mismo puerto de Manzanillo. O sea, relanzar esos puertos va a tener un impacto directo en la ciudadanía. Antes de continuar con ese tema, quisiera ir un poquito al origen. ¿Cómo fue la evolución? Porque usted acaba de dar unos datos interesantísimos que muchos de los dominicanos desconocíamos sobre la cantidad de puertos, marinas y fondaderos que tenemos. Solamente reconocemos los 4 o 5 más importantes o los que más renombre tienen, porque quizás hay unos que son importantes y no suenan tanto. Entonces, ¿cómo fueron esos orígenes? Porque sabemos que aquí en Municipalidad Global siempre buscamos cómo se vinculan las acciones de desarrollo en beneficio del ciudadano o de la ciudad, que en fin se beneficia el ciudadano común y corriente. Sabemos que en este espacio que usted se encuentra, hablamos del origen de la ciudad de Santo Domingo y hoy estuvo muy vinculado el desarrollo del puerto, porque esto era un gran hub. Sí. ¿Okay? Y de aquí salía todo hacia las otras colonias en las épocas de la colonización. Sin embargo, no hemos hablado de los puertos en sí, por eso está usted aquí esta noche. Sí. Entonces, esta noche del domingo, ¿puede usted decirnos el origen, cómo surgieron por qué razones se diseminaron tantos puertos en esta isla, en vez de tener 2 o 3 grandes y punto? Debería ser todo lo contrario. Creo que faltan puertos. Y te voy a proponer alguno que quizá puede ser importante que el Estado lo tome en cuenta para hacer otros puertos. La República Dominicana, el puerto de Santo Domingo es el puerto más antiguo de la ciudad. Y nace desde que llegó Cristóbal Colón. Ató su barco y dijo, este es un puerto. Aquí, entonces, lo instala en la desembocadura del río Sama. Correcto. En un principio los puertos se instalaban en la desembocadura de los ríos porque no existían carreteras y era más fácil transportar la mercancía por el río. Era igual, por ejemplo, pasó en Egipto, para citar un ejemplo internacional, con el Nilo. Era más fácil llevar la carga por el río, entonces por eso se creaban los puertos en la desembocadura de los ríos. En República Dominicana está el puerto de Santo Domingo que comienza, pero asimismo, en los años 1800 comienzan ya a crearse mini puertos por toda la costa. O sea, nosotros tenemos de costa 1.576 kilómetros. ¡Wow! O sea, es mucha costa. Entonces empiezan a nacer varios muelles, no puertos, muelles, donde se le da salida a productos como la caña, productos mineros, en el caso de la colonia, los productos mineros que se le daba salida, igual que el agropecuario. Nace entonces muchos muelles pequeños. El puerto, por ejemplo, de Jaina
es un puerto que crece en la orilla del río Jaina y está ubicado entre dos municipios. Ok, la desembocadura del río. Exacto. Entonces, hoy mismo está ubicado dentro de un municipio, para que usted vea la influencia que eso tiene en la ciudadanía. Nace primero en la parte occidental del río, porque en la parte oriental estaba el artillero de la Marina de Guerra con la fabricación de barcos. Ya. Se quita ese artillero y se hace un segundo puerto ya para recibir carga, porque lo que se le daba salida básicamente a lo que estaba al puerto occidental no estaba para el manejo de cargas. Se crea el segundo puerto de Jaina Oriental, y cuando esto pasa, que fue con un financiamiento del BID, se nos obliga a que debemos crear una institución que vele por los puertos. Ese fue un requisito del BID. Entonces ahí nace la autoridad portuaria. Con la autoridad portuaria, ya eso fue en los años 70, pero en los años 50, del 50, 51, 55, es la época de oro para los puertos dominicanos. Es increíble cómo comienza la construcción de puertos, el de San Pedro, el puerto de Barahona, el puerto de Puerto Plata. O sea, comienzan a crearse puntos estratégicos para el comercio internacional en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, arquitecta. Regresamos muy en breve. Continuamos con la arquitecta Dominica Buch hablando de los puertos y la importancia para el desarrollo local. Mantenga la sintonía. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con la arquitecta Dominica Buch. Domini, antes de la pausa, nos estuviste hablando del desarrollo ya de los diferentes puertos. Nos quedamos en los años 51, 55, que fue una época de oro para la expansión de los puertos. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, para el 2003 ya se construyó el primer puerto de inversión privada completa. De los 15 puertos de los 18 puertos que tenemos, 8 tienen un acuerdo alianza público-privada. Y de eso, uno es absolutamente inversión privada, que es el puerto multimodal Caucedo. Y es el primer puerto en el país que no se encuentra en la desembocadura de un río. Y quiero que veas ese sentido porque eso fue producto de muchos estudios. Se determinó que los puertos no necesitaban estar en la orilla del río, pero sobre todo porque limitaba la expansión. Había que dar un mayor mantenimiento, un mayor dragado. Entonces se comenzó a construir a nivel mundial puertos directamente en la costa. Y entonces se construyó en República Dominicana el puerto multimodal Caucedo, que es el único puerto de nuestro país que se encuentra en el ranking mundial de puertos. ¡Wow! Una pregunta, Dominica. Te estoy escuchando hablar de dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre muelle y puerto? El muelle es simplemente la rampa. El puerto es la gestión ya completa de entrada de carga y de mercancía y personas. Por ejemplo, nosotros podemos ver una evolución constante en el crecimiento del puerto. Se aumentan las rampas, se aumentan las grúas de descarga, pero eso no quiere decir que el muelle pase igual. El muelle puede mantenerse así por mucho tiempo. Inclusive el muelle puede ser simplemente para atracar veleros, no necesariamente para carga comercial. En consecuencia, en la República Dominicana, alrededor de nuestra isla, tenemos entonces muchos puertos. Sí. Y varios muelles. Muchos muelles. En consecuencia, ahora hablando propiamente de la vinculación que existe entre los muelles y las ciudades, en Puerto Plata, el puerto está dentro de la ciudad. Usted acaba de decir que en Jaina comparte dos municipios. Sí. Comparte también, podemos hablar del muelle o del puerto de Boca Chica.
¿Ha sido importante para el desarrollo local esos puertos hoy en día? En el caso, por ejemplo, de Boca Chica, que se construye, por ejemplo, para sacar azúcar, para exportar azúcar, igual que el de La Romana, igual que el de Manzanillo, que era para sacar agregados, para sacar vegetales, frutas. Es diferente la evolución, por eso usted ve que el desarrollo comercial es diferente. Inclusive, por ejemplo, el de La Romana se ha mantenido más como turístico que como carga, aunque recibe carga, pero no tiene la infraestructura adecuada para carga. La ciudad, en sentido general, va directamente relacionada a su función con el puerto. Antes el puerto y la ciudad estaban directas, o sea, la ciudad comenzaba en el puerto. No había un límite entre la ciudad y el puerto. El puerto era parte de la ciudad, que es lo que usted menciona con el caso de Puerto Plata. El muelle viejo de Puerto Plata era la ciudad y toda la ciudad dependía de ese movimiento portuario. No pasa con los puertos nuevos. Si usted se fija, hubo una terminal de cruceros reciente, que es la terminal de crucero más grande del país, que tiene una capacidad para 8.000 habitantes, o sea, para 8.000 pasajeros. Y esa terminal está totalmente aislada de la ciudad. Es Amber Cove. Sí. Entonces, ve la diferencia. Igual con el Puerto Nuevo. El Puerto Nuevo tampoco tiene una relación directa. Pasó con el Viejo, pasa con el Puerto de Santo Domingo. Vemos que el Puerto de Santo Domingo está directamente en la ciudad. Y por eso el impacto urbano también es mayor, porque el tráfico pesado es muy invasivo. Ahí vamos. Si ya se decidió construir entonces puertos fuera de la ciudad, es porque hay alguna problemática. Sí. ¿Cuáles son las más generales, las más corrientes de las problemáticas que se crean, que surgen en esta vinculación ciudad-puerto? Yo le llamaría desafíos, porque son problemáticas que tienen una solución y que lo vemos constantemente. Y al mismo tiempo, como te decía de tu programa, son términos globales que pasan en todas partes. Los puertos son muy invasivos con relación al tráfico de mercancía, a las personas también, porque los puertos de crucero traen una cantidad de gente que invade la cotidianidad del ser humano, de la ciudad, del pueblo. Entonces, todo eso afecta directamente el uso de la ciudad. Nosotros vemos, por ejemplo, muchos casos de que el puerto o el impacto que tiene eso a la ciudad no solamente se ve en ese sentido, se ven en medioambientales, en sentidos ecológicos. Por ejemplo, el tema ahora del cambio climático es importante con relación a los puertos que están muy a la ciudad. Y se está evaluando cómo se va a desarrollar la actividad portuaria con el cambio climático que tiene y la relación ciudad. O sea, ¿qué se hace? ¿Dejamos el puerto, lo dejamos ahí o le damos un segundo uso a ese puerto? El efecto que tiene el puerto en la ciudad no solamente es negativo, sino que también tiene efecto positivo, o sea, tiene ventajas a la ciudad, porque regularmente esas ciudades tienen mayor movimiento, tienen mayor empleo, tienen mayor crecimiento económico. Entonces, la parte negativa son siempre partes que se pueden solucionar, problemas solucionables. En nuestro país medianamente en desarrollo, pobre, tenemos siempre la necesidad de empleos y a veces supeditamos más la actividad económica y el progreso que el bienestar de la ciudadanía, sí, o de cara hacia el futuro, como el tema del cambio climático, medio ambiente, etcétera. Entonces, a veces como que eso como que le tenemos miedo a enfrentar un puerto porque el beneficio, en teoría, es mayor que el perjuicio. Entonces, en la ciudad de Santo Domingo tenemos un malecón hermosísimo, que es uno de los malecones más lindos que yo he visto en varias islas del Caribe que conozco, que he estado, y en otros países de otras partes, de otras latitudes, pero de la región. Y sin embargo, está siempre lleno saturado de transporte pesado. Entonces, no sé qué temores que hay en organizar el tránsito o quitar el muelle. Han organizado unos horarios, pero vemos que no hay como una decisión de enfrentar eso o de analizarlo, como usted acaba de decir, el desafío, cómo resolver esa situación. Es así, le tenemos miedo a que se vaya la actividad económica y muera la ciudad, a pesar de que tengamos altos riesgos en la ciudad. Mire, yo creo que la solución a ese tema debe evaluarse en mancomunidad, o sea, debe verlo la ciudad como el usuario, el puerto, la actividad comercial y también la municipalidad.
porque el efecto que tiene el tráfico pesado a la ciudad, a la parte histórica, a esa franja, a ese litoral marítimo, o sea, afecta mucho. Pero hay posibles soluciones. Por ejemplo, en París se está llevando el tráfico o la distribución de mercancía a través del río de Sena. Quizás la solución más oportuna sería retomar lo que hacían los colonizadores y volver a redistribuir la carga por el río Osama hasta la Isabela y llevarlo hasta la circunvalación por la Jacobo Magluta. Las soluciones se pueden dar, porque en otros países podemos utilizarlo de jurisprudencia, están funcionando. Y creo que sería más lógico no eliminar el puerto, sino buscar la manera de que ese tráfico no entre a la ciudad. En el caso, por ejemplo, de los puertos de Jaina y Caucedo, tenemos la circunvalación y aún así el tráfico pesado se va por la ciudad, porque quieren evitar el asunto de los peajes, los camiones, y deciden entrar por la ciudad. El efecto que tiene eso es mortal. Entonces, quizá la solución que debe ver el municipio, los municipios que intervienen en esos puertos, es también sancionar la circulación pesada por la ciudad para que ellos se vayan por donde tienen que irse, que son soluciones que se estudiaron para crearse. La circunvalación fue un proyecto estudiado y necesario para ese tráfico pesado, pero ha sido difícil sacarlo, porque después que se entró por la ciudad, entonces sacarlo, si no hay una penalidad, correcto, no van a salir. Y en el caso del puerto Santo Domingo, que tú mencionabas, creo que eso es una solución que debe buscarse ahora y a lo inmediato, ya sea con un riel. Por ejemplo, si tú te fijas en el puerto de La Romana y en el puerto de Barahona, la caña se movía por un riel. Cierto. Y entonces, ¿por qué hemos ido involucionando? Creo que sería una buena propuesta o hacer un riel o llevar por una barcaza de carga menor, no para contenedores, claro, la distribución de carga por el río y no por la ciudad. Y también quizás limitar el tipo de carga que llegue al puerto. Entonces hay una estrecha vinculación, pero ¿tiene el municipio, el gobierno local, tiene la capacidad de enfrentar eso? El municipio solo por sí no, porque un ente de por sí no puede establecer regulaciones para él solo, porque no van a funcionar. Pero la carga la tiene el municipio. Sí, pero debe hacerlo en común acuerdo, para que se haga, para que se ejecute. Porque cuando uno implementa una directriz a beneficio solamente del municipio, entonces puede afectar otras cosas. Pero si lo establecen, por ejemplo, con el gobierno, porque ya sería crear un proyecto no municipal, sino también de Estado. O sea, debe buscar el apoyo general para poder buscar la solución inmediata a ese problema. Si evaluamos el impacto, muelles o puertos versus ciudad, ¿quién gana? ¿Ciudad o gana puerto? Gana ciudad. Gana la ciudad. Gana la ciudad. Mantengamos la sintonía. Regresamos con la arquitecta Dominica But en muy breve. Gracias por mantener la sintonía. Arquitecta, ya sabemos que la ciudad gana versus puerto en cuanto al beneficio. Hay posibilidades en la ciudad de Santo Domingo, que usted convive aquí, igual que nosotros, de crear una especie de aspecto, ambiente festivo en torno al puerto de Santo Domingo, para que sea un atractivo turístico, porque vemos que la ciudad de Santo Domingo, si no le buscamos rápidamente algún atractivo que sostenga el turismo o el dinamismo económico de los que vivimos aquí, la ciudad de Santo Domingo no tiene hacia dónde crecer. Estamos ya presos entre la provincia. Entonces tenemos que buscar cosas novedosas. En una ocasión se habló de un gran puerto de yates o una isla artificial, un muelle turístico allí, que lo tienen todas las grandes ciudades, capitales,
que están frente al mar. ¿Es posible eso aquí? ¿Usted cree que sería un gran aporte? Obviamente, bajo la ley que usted ahorita al principio del programa mencionó, de esta ley nueva que hay, alianza público-privada. ¿Existe ese interés? ¿Es posible esto? El interés en la inversión portuaria siempre va a existir porque hay buenos beneficios y donde hay beneficios todo el mundo quiere entrar. Hay un tema muy importante a nivel internacional que se está trabajando con los puertos que han quedado en la ciudad. Por ejemplo, te voy a citar el ejemplo de Argentina con el Puerto Madero. Ah, sí, correcto. ¿Y qué es lo que se han creado? Son port center para que la ciudad... Port center. Sí. Centros portuarios. Sí, para que la ciudad vaya, conozca el puerto, se eduque con el puerto, lo visite, como pasa por ejemplo con el Canal de Panamá, sea un lugar de visita, y el crecimiento hacia el puerto de Santo Domingo quizás es muy limitado, pero podemos hacer lo que tú mencionabas más hacia la costa, no tanto hacia esa área, porque ya ese puerto tiene la marinita de Don Diego, que es una marina para yates y veleros, tiene 2 terminales de crucero, o sea, está muy utilizada, muy congestionada. Creo que el crecimiento no debe ser ahí, pero sí se puede aprovechar y adecuar más y quizá limitar un poco también la carga. El puerto es tan variado que tiene hasta descarga de graneros con el molino de Santo Domingo que está del otro lado. Sí, es cierto. Tiene descarga de combustible y tiene hasta una barcaza también de generación eléctrica. O sea, es muy multifuncional. Entonces, si limitamos quizás solamente con el tipo de mercancía que llegan ahí, sería un alivio. Pero no, y aprovecharlo en sentido turístico y en sentido de educación, que el país, nosotros estamos tan limitados en ese sentido que no visitamos los puertos. No existe la educación de que los colegios visiten los puertos, que las universidades vayan. En eso estamos limitados y creo que podríamos aprovechar un poco más ese puerto que es tan mixto y tan variado para generarlo como un centro educativo también. Una de las grandes atracciones turísticas de una ciudad que visité con mi familia hace un tiempito fue San Francisco. Y en San Francisco, no sé si usted la conoce, el puerto de San Francisco es su principal o de sus principales atracciones turísticas. Allí está lleno de restaurantes y aún llegan cruceros, salen barcos de carga, hay ferries que se mueven en la bahía y vimos la dinámica que existe en torno a eso. Si bien es cierto que otras ciudades que no son tan importantes como la de Santo Domingo, como el caso de Montecristi, como podemos decir que el caso de Barahona, que tienen una historia en el manejo de puertos vinculados a sus ciudades, porque muchos inclusive de los alcaldes que han tenido esas localidades trabajaron en esos puertos. Sí. Sin embargo, vemos que no hay una intención, desconozco si existe, de convertir ya esos puertos en algo más útil hacia la ciudad. Usted mencionó que, si bien es cierto, vimos al presidente Abinader que estuvo por allí por Barahona y anunció un dinamismo con una participación privada. ¿En qué consiste ese tipo de actividades para que estas ciudades se dinamicen, que van a desarrollar en estos puertos, tanto de Manzanillo, que he escuchado ya, y de Barahona? ¿Conoce usted esos proyectos? La alianza público-privada que se ha dado en los puertos nacionales han sido exitosas. Y por eso esos puertos que tienen alianza público-privada son los que mantienen la vigencia y la actualización constante. En el caso de estos 4 puertos que ha visitado el presidente Abinader en el último tiempo, básicamente en procura de buscar alianza público-privada para volver a potenciar el perfil que tienen estos puertos. El puerto de Barahona, por ejemplo, fue el primer puerto de la historia que tuvo una exportación de burros. ¿De burros. Wow. El puerto de Manzanillo es el puerto de mayor calado nacional natural. Es una cosa maravillosa, tiene 48 pies de profundidad, puede recibir los cargueros más grandes. Y cuando te menciono los cargueros más grandes, porque tiene una relación tan directa, cuando tú mencionaste San Francisco, el tamaño del buque al puerto y al desarrollo de la ciudad. El skyline de la ciudad está cambiando constantemente, de las ciudades portuarias, con el tamaño del barco que recibe. Y voy a aprovechar ahí para hablarte un poco. Por ejemplo, en 1912, los barcos, el Titanic, tenía capacidad para 3.500 pasajeros. Hoy en día, el barco de crucero tiene 6.000 pasajeros. O
O sea, el impacto hacia la ciudad de 6.000 pasajeros es fuerte. Imagínense recibir 6.000 personas en Barahona. Wow. ¿Están las condiciones para la ciudad recibir eso? ¿Están las condiciones o solamente podemos recibir en Puerto Plata esa cantidad de pasajeros? O sea, eso es lo que se tiene que evaluar, si esos puertos están preparados para eso. Entonces hay que ir invirtiendo en la ciudad a la par con el puerto. Con el puerto. Eso es lo que usted está diciendo. Le voy a mencionar otro caso. En el caso de los barcos de carga, para 1968 los barcos de carga podían llevar 1.530 contenedores de 20 pies, es decir, 6.1 metros. En la actualidad, un barco de carga lleva 19.000 contenedores. Wow. Y para el siguiente año van a llevar 22.000 contenedores. ¿Qué representa eso? Que los puertos tienen que irse actualizando para poder recibir esa cantidad de carga. Y manejar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos pequeños puertos que usted menciona? Necesitan inversión. Necesitan inversión para poder actualizarse, para actualizar sus instalaciones, para recibir eso. Pero también la ciudad necesita prepararse para eso. Entonces vamos ahí. Cuando yo conocí, la primera vez que escuché de Bávaro, Punta Cana, esa zona, había una gran cantidad de habitaciones hoteleras. Después cambió este turismo de mochila a turismo de residencia. Muchas personas querían ya mudarse en Punta Cana, vivir allí. Gente que venían de diferentes regiones del mundo, les gustaba el sitio y se quedaba. Compraba, pero faltaba un buen hospital, faltaban buenas avenidas, buenos restaurantes, diferentes negocios para darle servicio a eso allí. Entonces, muy bien, vamos a hacer el puerto de Barahona con una gran participación del sector privado. Pero si la ciudad no está preparada para esta gran inversión, entonces esa inversión quizás no surta los efectos que piensa el desarrollador, porque la ciudad no está preparada para ello. Entonces, ¿quién se encarga de que entonces, cuando se vaya a hacer este gran proyecto, también se tome en cuenta la ciudad, los gobiernos locales? Eso debe ser una función de los ayuntamientos. O sea, velar por integrarse a ese desarrollo es una función de los ayuntamientos. Y no, esa ha sido la deficiencia en esas ciudades. En el caso, por ejemplo, de Punta Cana que menciona, no hay puerto. ¿Has analizado por qué no hay puerto? No hay puerto, no hay puerto. Sin embargo, ves un desarrollo inmobiliario, no quiere decir que sea un desarrollo económico, real, en la zona. Entonces, ¿qué le hace falta a Punta Cana? Te decía, por ejemplo, anteriormente que tú decías, bueno, tenemos muchos puertos. México tiene 115 puertos. A nosotros no hace, eso es básico, que se construya el puerto de Boca de Yuma. Ahí en la boca del río. Para la provincia de la Altagracia. ¿Cómo es posible que el diamante de la República Dominicana no tenga un puerto comercial, pesquero y turístico? Lo que tenemos es una marina, un fondeadero en Cana para recibir cruceros, pero no tenemos la real infraestructura que se necesita para el desarrollo de esa provincia. Que eso va a ser un desarrollo general porque va a traer inversión extranjera real, inversión que va a generar empleos, va a cambiar la capacitación de los habitantes, la educación de los habitantes, porque se van a integrar al sistema, que no lo que pasa usted ve que hay un desarrollo inmobiliario muy grande, pero sí. ¿A quiénes lleva? ¿Quiénes son los que participan en ese desarrollo? ¿Están los municipios involucrados en eso? ¿Están los habitantes en eso? Entonces, el puerto es ahí un punto muy importante. Y bueno, le voy a mencionar otro ejemplo. ¿Por qué la República Dominicana necesita urgente una vinculación entre todos estos puertos? No somos una isla que usted no tiene la opción de poder bordearla. No existe la opción. Tenemos un ferry que sale desde el puerto de Santo Domingo hacia Puerto Rico, que bien podría también pararse en Punta Cana, podría pararse en Boca de Yuma y seguir hacia Puerto Rico. O quizás podríamos tener un ferry que bordee toda la isla, Santo Domingo, Boca de Yuma, Samaná, Puerto Plata, y poder hacer recorrido marítimo. La tendencia actual, como existe una saturación mundial de la carga y del movimiento de personas, es que todo ese movimiento se haga marítimo. Esa es la tendencia, ya sea de persona o de carga de mercancía. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Aquí en Municipalidad Global, hace un par de programas, tuvimos unos expertos en tránsito, en educación vial, pero sobre todo en desarrollo.
Y por eso es lo importante de seguir este programa todas las semanas, porque el círculo lo vamos a ir viendo poco a poco hasta que cerremos todas las ideas que tenemos en este programa para el beneficio de la ciudadanía, de la municipalidad en general. Mantenga la sintonía y regresamos con la arquitecta Bull. Gracias por mantener la sintonía. Dominic, antes de la pausa, diste una formidable idea de por qué no descongestionar las carreteras con hacer una circunvalación marítima en la República Dominicana. ¿Conoces tú alguna experiencia previa que haya tenido este país de movilizar carga hacia otros puertos o muelles del país, de uno hacia otro sitio? En un principio, cuando no existía carretera, estábamos más desarrollados que ahora en ese sentido. O sea, se hacía por la vía del mar o de los ríos. En términos de estudios, por ejemplo, como nosotros, no existe o no ha existido esa comunicación entre los puertos. Es tanto así que cuando recibimos carga, por ejemplo, en tránsito del puerto de Caucedo hacia el puerto de Santo Domingo, tiene que entrar esa carga a la ciudad. Sí. Que podría llevarse por el mar. Por el mar. Igual pasa cuando llega carga desde Caucedo hasta el puerto de Jaina, tiene que llevarse de manera terrestre, porque no existe la comunicación. Y a eso me refiero con que la tendencia mundial es corregir esa situación y aprovechar el agua, que es un recurso maravilloso que nos dio Dios por nuestra ubicación estratégica, por ejemplo. Es más aprovechar que desaprovechar y invadir menos la ciudad, afectar menos la ciudad, ver puntos negativos menos, porque en términos de contaminación que generan los camiones que entran a la ciudad, es mayor no solamente en el CO2, sino en el ruido, en los tapones, en el mal humor de la gente. Sí, que sobre todo es medible, porque sí, el malestar, ese estrés, se refleja en la salud. Si decimos qué puerto de la República Dominicana tiene ese maridaje perfecto, ciudad, o casi perfecto, o una buena alianza, ¿tenemos algún ejemplo? Actualmente no. No. O sea, que ese divorcio está. Tenemos que, ese es un tema de ahora para la República Dominicana. Inclusive estamos proponiendo un foro para trabajarlo. Y queremos invitarte a que sea parte de ese foro. Muchas gracias. Que sea parte fundamental de ese foro como enlace, porque nosotros queremos motivar a la ciudad, a la ciudadanía a empoderarse de ese tema para buscar soluciones en conjunto a estos desafíos que nos presenta el tener un puerto. Entonces, aprovechar, es como enseñar a aprovechar las ventajas que tiene, pero sin que nos afecte a nosotros. Entonces, básicamente no tenemos el desarrollo perfecto o estratégico. No existe tampoco una receta que te diga, mira, si lo hacemos así, así, te va a salir perfecto. Eso debe nacer por la comunicación de las partes. Entonces, por eso es que hace falta ese tipo de foro, para ver qué es lo que quieren las partes, qué quieren los municipios, qué quiere la ciudad, qué quiere la ciudadanía. Cada ciudad es diferente una de la otra. No podemos comparar Santo Domingo con Azua. Por ejemplo, el puerto de Azua fue un puerto que después de la dictadura fue abandonado. Se abandonó totalmente. Se retomó ahora con más o menos inversión, pero sigue en abandono, desaprovechado por la ciudad. Y usted sabe la cantidad de empleo y de desarrollo que hace falta en Azua, teniendo un puerto. ¿Conoces tú, Dominic, entonces la región en Latinoamérica, de tus experiencias? Sé que conoces bien, por ejemplo, el área de Chile.
¿Qué pasó, por ejemplo, ahí en Valparaíso? ¿Qué pasó con ese puerto que en un momento determinado era la vida de esa zona de Chile y sin embargo poco a poco fue cambiando la situación? El puerto quedó muy en la ciudad, es lo que no pasó con el puerto de Santo Domingo. Y ese fue, hace un año, provocó un paro nacional, porque la gente no quería el puerto, estaba negada al puerto. Fíjate que antes en los logos de comercio había siempre una fabriquita con chimenea, que eso indicaba que era trabajo y que era provechoso. Ahora la ciudad no quiere la chimenea, la ciudad no quiere contaminación. Entonces, ¿qué pasó en Valparaíso? La ciudad ya no quería el puerto. Entonces tuvo que hacerse lo que proponemos del foro, tuvo que haber una comunicación entre la alcaldía, entre los ciudadanos, entre los puertos, y el puerto tuvo que ceder esa parte litoral para uso y disfrute de los ciudadanos. Si hacemos un ranking de importancia para el desarrollo de una comunidad, de una ciudad, ¿en qué nivel está un puerto? Del 1 al 10. ¿Qué tan importante es? Ahora mismo un 10. O sea, es absolutamente determinante para un desarrollo local. Local no, comercial. Porque nosotros no podemos cerrarnos a nosotros mismos. O sea, ya la tendencia es que somos consumidores y debemos abrirnos a estar conectado internacionalmente para recibir mercancía y para sacar nuestro producto también. O sea que del 1 al 10 el puerto es fundamental para el desarrollo de una comunidad portuaria, de una ciudad portuaria, no de todas las ciudades, pero de una ciudad portuaria es fundamental. Al principio del programa pues nos dijiste que existen puertos concesionados, manejados por el sector privado. ¿Qué pasa entonces con lo que maneja el sector público? Si no tenemos dinero, ¿por qué lo tenemos entonces? ¿Por qué insistimos en sostener este tipo de modelo si no se ha convertido en un gestor de desarrollo? ¿Por qué insistimos? El Estado antes era dueño de todo y la autoridad portuaria se crea como una necesidad de tener a alguien que vigile y controle el proceso del puerto, porque los puertos eran del Estado. En el caso de por ejemplo, la autoridad portuaria nace con Jaina, pero ahora Jaina ya no es del Estado, o sigue siendo del Estado, pero está concesionado a la JIT. Sí. Entonces, que la tendencia ahora, por el master plan, por ejemplo, que presentó el presidente Abinader, es buscar la inversión para concesionar los demás puertos, para que desarrollen eso. No es que el país se ha negado a recibir inversión, es que tiene que ir de la mano con que haya oferta de inversión. En consecuencia, la tendencia que va es hacia una inversión privada en los puertos para vincularlo a un desarrollo pleno. Esa es la tendencia. ¿Por qué es la tendencia? Desarrollar un puerto no es barato y el Estado no tiene por qué cargar con eso. El Estado creo que puede aprovechar y recibir ingresos por eso. Entonces, si tenemos la opción de poder concesionar el uso, el manejo del puerto y seguir recibiendo ingresos, es lo mismo. Autoridad portuaria, ¿qué es lo que hace? Cobra por el manejo, entrada y salida de carga. No importa que la carga esté en Caucedo, que es una empresa privada, el Estado sigue recibiendo ingresos por esto. Entonces, no podemos limitarnos a que el Estado necesita el manejo de eso para poder desarrollarlo, no es así. Sigue recibiendo ingresos por eso. Y en un puerto coinciden muchas instituciones, desde aduana. Ahí va a decir, ¿cuáles son entonces estas instituciones? Porque si bien es cierto, hay que hacer no hay una receta, sino tenemos que sentarnos a ver cuáles son los ingredientes para cocinar este gran desarrollo. Sabemos que entonces el ayuntamiento, el gobierno local tiene que participar en procurar beneficiarse en este tipo de negociaciones. Pero hay muchas otras instituciones que interactúan en los puertos. ¿Cuáles son? Mencionaste el ayuntamiento y quiero decirte algo. En la Ciudad de México, por ejemplo, en el 2019 se modificó la ley de puertos y el puerto, de su ingreso anual, de su beneficio anual, va a tener que darle a la ciudad el 30% de su beneficio por el impacto que tiene el puerto a la ciudad. Y ese dinero la ciudad lo va a utilizar a beneficio de todos. Entonces ese es el primer punto que los alcaldes que nos están viendo deben tomar en cuenta. Participar en las utilidades
para poder seguir implementando el desarrollo para que esas personas sientan también un alivio hacia ese golpe sistemático que llevan estos puertos en las ciudades. Históricamente ha existido un protagonismo entre las instituciones, el municipio, entre todos los que quieren, esto es mío y a mí me corresponde. Aduanas dice, por ejemplo, esto es zona primaria aduanera, según la ley 3489 nacional. Yo tengo el control absoluto, pero Autoridad Portuaria dice, esto es un puerto, yo estoy aquí para controlar el puerto. Y la ciudad, ¿qué dice? La gobernanza directa de la ciudadanía, ¿en qué participa? ¿Llega hasta la frontera del puerto? ¿Cuál es la relación? Si es la que tiene el impacto directo del puerto. Eso está en el foro, que vamos a discutir. Exacto. ¿Cuál es la ciudad es la que recibe el impacto. Entonces la ciudad debe tener también un beneficio, no solamente el impacto. Debe asumir responsabilidad el puerto. Por ejemplo, podemos buscar algunos países que el puerto ha depurado sus litorales. Por ejemplo, en el caso de Jaina, Dubái, y es un crecimiento, vamos a decir, muy descontrolado. No se tiene una regulación de que se puede, que no se puede. Pasa igual en toda la zona costera de Santo Domingo. No hay una regulación. La alcaldía no ha hecho una regulación de cómo debe ser, cómo aprovechar. Entonces, como no existe una regulación, la ciudadanía se ha aprovechado de eso para hacer lo que quiere. Entonces, debemos comenzar a organizarnos en ese sentido, pero el puerto debe asumir la responsabilidad, porque muchos de esos barrios pequeños que se han formado han sido producto de las actividades portuarias. Sí, y en desorden la mayoría, o sea, sin un planeamiento urbano. Que genera una contaminación visual también, una contaminación en todo el sentido. Ya la que genera el puerto es una, que puede ser manejable con el asunto de la economía circular. Pero aparte, y lo de afuera, ¿qué hacemos con lo que está afuera? El puerto debe asumir eso también. Bien, mantenga la sintonía, venimos ya en la parte final del programa para continuar con la arquitecta Dominica. Mantenga la sintonía. Aquí cuando usted va a comerciales, nosotros nos quedamos en el estudio conversando y de verdad que nos va a faltar tiempo para seguir desarrollando este apasionante tema de los puertos y la vinculación con el desarrollo de las ciudades. Domini, ya en la parte final de Municipalidad Global, hablamos de prospecciones, hacia dónde vamos, qué nos conviene, qué ves a futuro, de cosas positivas, de cosas buenas. Sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo, tanto en el sector privado, gobierno. En las ciudades, en los alcaldes también, no soy alcalde, no los represento, pero conozco muchos de ellos y sabemos que tienen esa voluntad, esa intención de integrar su ayuntamiento en las discusiones, porque al fin y al cabo esto va a beneficiar al municipio común y corriente. ¿Cómo tú lo ves? ¿Hacia dónde vamos? Estamos saliendo de una pandemia y eso indiscutiblemente va a crear sus efectos en el comercio internacional y hay que verlo así. El Estado está planteando como tema importante constituirnos en el hub logístico del Caribe. Eso quiere decir que tenemos que adaptarnos a eso y adecuarnos también. Y la propuesta sería a las ciudades a que se preparen para el impacto positivo que van a tener y que lo aprovechemos, que potencialicemos todo lo bueno que va a traer eso y que empecemos desde ahora a trabajar para el próximo año, después que pase todo esto, a un desarrollo más amplio y de un comercio más seguro. La facilitación es muy importante. Los tiempos de comercio, mientras menores mejor, porque eso implica menores costos. Pero también, no solamente en el término de comercio, sino también en el término cultural, en el término social, lo que implica eso. Vamos a hacer, constituyamos en atractivo
no solamente para la inversión, que es la que procura el Estado, de infraestructura, de fábricas, de industria, sino también atractivo para que la gente quiera conocer nuestras ciudades. Dominic, no sé qué tanto vamos a tardar en lograr eso que tú nos estás diciendo, pero un camino de 1000 kilómetros empieza con un paso. Sabemos que la voluntad existe, tenemos las condiciones naturales, como bien dijo hace un rato usted misma aquí, de que Dios nos ha puesto todas las condiciones para hacer las cosas bien y que nos salgan bien. Nosotros aquí en Municipalidad Global, estos temas los venimos atando en esta temporada, vinculados a otros temas que hemos tratado. El tema que usted ha tratado esta noche para nosotros ha sido fundamental. Toda nuestra teleaudiencia que nos sigue, creemos que está bien edificada sobre esto que está sucediendo a través de los puertos. Es un tema tabú, aquí la gente no lo toca de manera muy particular. Nos sentimos muy agradecidos de su presencia esta noche del domingo aquí en Municipalidad Global. Gracias por acompañarnos. Quedó pendiente lo del foro, donde la municipalidad pues, va a tener un papel importante para poder beneficiar a la ciudadanía, que al fin y al cabo es la que debe tener los beneficios que persiguen los que hacen gestión pública. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar esta noche con nosotros del domingo en su programa favorito, Municipalidad Global. Feliz resto de la noche. Hasta la próxima semana.